Creo que esta semana y media ha sido muy fundamental para el gobierno, casi clave. Uh-huh. El gobierno, con una especie de un baldazo de agua fría, el Estado argentino se volvió a dar cuenta de que está quebrado. No es nada nuevo en nuestro país, esto pasó infinidades de veces. Déjame contarte un par de cosas. Sí, por favor. Cuando este gobierno asumió en 2015, decidió postergar lo impostergable, valiéndose del financiamiento externo. Uh-huh. Es decir, optó por no hacer lo que debería, reducir sustancialmente el tamaño del Estado, reformular íntegramente el servicio impositivo, privatizar o directamente liquidar organismos de utilidad pública cero, Más bien. como el INCA, TELAM, la TV pública. También Más bien. no hizo la desregulación y la simplificación de la vida de los ciudadanos. O sea, te resumo todo esto. Sí, por favor. Como, ya que hablamos de Estados Unidos, como dijeron los padres fundadores de Estados Unidos, darle felicidad a los ciudadanos, tender a la felicidad de los ciudadanos. Uh-huh. En cambio, lo que hizo el gobierno durante estos 2 años fue todo lo contrario. Sí. Medianamente durante todos estos 2 años y pico le funcionó la receta que siguió hasta que el abril pasado. Con un cóctel de variables, la suba de la tasa de Estados Unidos, la crisis de los países emergentes que nos pega de rebote a nosotros, Más bien. y el descubrimiento Vox Populi, como ya lo comentamos en la primera Sí, editorial, de la corrupción que hay con los cuadernos y las salpicaduras a las empresas privadas, obviamente, se llegó a la triste realidad que el Estado está fundido. Nadie, excepto con muchísimas muy duras condiciones, solo el FMI nos va a dar los benditos dólares que necesita el gobierno. Sí. Vamos a analizar brevemente el tema. Los gobiernos, Uh-huh. esto creo que ya también lo mencionamos una vez, tienen solo 3 maneras de financiarse. 3, no hay más. Una es imprimiendo dinero, lo que genera inflación, método utilizado por el kirchnerismo a rajatabla Uh-huh. y tantos otros en la historia reciente. Otra es elevando los impuestos, lo que es altamente impopular y daña la imagen del gobernante, Uh-huh. o sea que nadie lo hace, porque aparte la gente no quiere que le metan la mano en el bolsillo, como se dice. Y la tercera es pidiendo préstamos, A ver, tomando deuda. profe, entonces solamente hay 3 formas. Sí. Acá en Afganistán, en Sí. Australia y en donde Y sea. en Marte también. Y en Marte también. Que Exacto. es, los estados para financiarse tienen que subir impuestos, Sí, tomar deuda o emitir dinero. exacto. Son esas 3 cosas. Exacto. ¿Y qué hizo Macri con esto? Bueno, la O el tercera, kirchnerismo también, ¿no? la tercera que mencioné yo, que fue la de tomar deuda como principal fuente de financiamiento. Sí. Bueno, y como dijimos hace un rato, durante 2 años le funcionó al gobierno. Uh-huh. El mundo le prestó, incluso más de lo que necesitábamos nos prestaron. Claro. O sea, y mientras tanto hizo un intento escaso, se podría decir, de reducir la emisión monetaria. Escaso, muy escaso. Sí, con un éxito mínimo. Mientras que el sistema tributario quedó prácticamente igual a como estaba antes. Más bien. En resumen, mucho de la tercera que nombré, poco y nada de la primera y la segunda. Sí. Hoy el dilema es, Macri puede pasar a la historia de 2 maneras. La primera Uh-huh. es haber terminado su presidencia habiendo sido el presidente que ajustó, que hizo lo que había que hacer, que sentó las bases para un gobierno más fiscalmente responsable del que heredó él, con la salida del cepo, con una baja en la inflación, que se va a ver para el año que viene, Sí. una economía que rebota y que Ujú. comienza a crecer de nuevo, y dejar más aire al gobierno que viene para tomar decisiones. La otra, ¿cuál es? Coincido. Sencillamente más de lo mismo, Uh-huh. lo que ya venimos conociendo en nuestro país hace tantos años. Ahora bien, veamos, en Argentina absolutamente todo depende de la economía. Déjame darte un ejemplo. Más bien. ¿Te acordás en el 2008 el campo le hizo la mayor protesta al gobierno de Cristina Kirchner
de la historia. Y en ese momento, no sé si te acordás, que parecía que la Presidente y su banda de ladrones estaban acabados. No sé si te acordás de lo fuerte que fue acá en Tandil. Más bien. Sin embargo, ¿qué pasó? El precio de los commodities explotó como nunca en la historia. Gracias a China. La economía repuntó y finalmente Cristina Kirchner ganó por segunda vez las elecciones sin problemas algunos. Con la gente del campo que lo votó también. 54%. Todo depende de la economía en Argentina. Entonces la pregunta de hoy es, después de una devaluación y de 2 crisis cambiarias que pasaron este año, ¿el rebote de la economía va a ser tan directo como para que el año electoral del 2019 sea satisfactorio para Cambiemos? Es una gran pregunta. Tal cual. Ahora veamos, el mundo te está mirando vos, Macri, y los argentinos también te estábamos mirando. Cambiemos está aún casi tan fuerte como el primer día. A mí hay una frase que siempre me gusta decir que es: en las malas uno sabe con quién contar y con quién no. Son momentos como estos en los que uno descubre a ese tipo de gente. Y Macri tiene 2 socios fundamentales en su gobierno. Uno es Carrió, que Carrió por su historia siempre fue rompedora y opositora por naturaleza. Sí. Y el otro Sanz, que es radical. Y también, si vamos a la historia de los radicales, nunca fueron muy confiables en tareas ejecutivas. Sin embargo, Cambiemos es sólido en sus fundamentos. Y la presencia de Lilita y de Sanz no hace sino que confirmar la sociedad que le permitió a Mauricio Macri tener una base electoral nacional para triunfar en el 2015. Así que vamos, Macri. Es en circunstancias como estas en las que tenés que demostrar la templanza, la convicción y no tener titubeos. Eso es muy importante. Enfrente tuyo está el peronismo, que es el cáncer de este país. Siempre que el peronismo no gobierne, va a estar conspirando para volver a gobernar y seguir con el populismo hundiendo a nuestro país. Así que tracemos una línea nueva. Listo, ya está. Hoy yo escuché mucho esta frase durante la semana, pero yo creo decir hoy la frase: si hubieran hecho esto antes o lo que van a hacer, eso no sirve para nada, decir esa frase. Eso es historia contrafáctica. Así que la gente te sigue apoyando. Mauricio Macri corre con una ventaja que no tiene contrincantes reales enfrente de él, solo papel pintado. Pero tampoco no tiene que subestimarnos a nosotros, ya que somos ciudadanos mayores. Bueno, profe, la verdad queda poco para agregar a tan buena editorial. A mí en este día, pensando un poco para cerrar algunos detalles de esta editorial, entré y escribí en mi Twitter personal 2 frases. Quizás una la escuchamos un poco más después, pero esta la voy a leer. Que Ahora. Siempre me llamó la atención el doble estándar para amigos y enemigos. La integridad es transversal al sujeto. Es difícil criticar al amigo y proteger al enemigo, pero es el camino correcto para ser un hombre íntegro. Un desafío que cuesta realizar, por lo menos para mí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto y hacer esta introducción? Que no podemos tratar con dobles estándar lo que pedíamos hace un año y que hoy, porque lo hace Cambiemos, le decimos que está bien. Uh-huh. Nosotros hemos vivido una política de amigos y enemigos. Una política para defender todas las atrocidades que hacían nuestros aliados y para escupirle en la cara a nuestros enemigos cuando hacían una pequeñez o cuando sufrían algún tema. Entonces, en este momento, a mí me gustaría así hacer un llamado de atención, Sí. a que no podemos juzgar
y atribuir diferentes elementos cuando pasa a una persona que a nosotros nos cae bien. Nosotros tenemos que tener la responsabilidad de asumir un camino íntegro entre todos. Entonces, a mí me da mucha bronca ver cómo unas políticas gradualistas que tienen como eje defender a los que más necesitan es atacada por justamente los que se dicen defensores de la justicia social. ¿Qué hubiera pasado si Daniel Scioli y Zanini hubieran sido los gobernantes de este país? ¿Qué hubiera pasado con el dólar? ¿Qué hubiera pasado con el cepo? ¿Qué hubiera pasado con la inflación? ¿Qué hubiera pasado con la emisión monetaria? Entonces, ahora todos quieren flan, como dice Caseros. Todos quieren hacer absolutamente todo. Queremos ser Finlandia con un presupuesto, con una pobreza del 30%. Claro, sí, más vale, coincido. Y el argentino es súper cortoplacista. Pensaban que ganaba Mauricio Macri en el 2015 y íbamos a ser... Buenos Aires iba a ser Nueva York y el país iba a ser Estados Unidos, Alemania, además. Acordate con Cresta Roja. Cresta Roja, una fábrica que quebró por todas las cuestiones del gobierno kirchnerista. Sí, a los 3 días, creo que fue, en enero, 15 días de asumir Macri, la empresa cerró por cuestiones de economía que venían atrasadas durante 4 o 5 años atrás, y el kirchnerismo y todo el sector opositor le atribuía a las políticas neoliberales del gobierno a 15 días de entrar a gobernar, o pocos más días. Entonces, así es el peronismo. Yo creo que necesitamos un peronismo moderado. Espero que en algún momento se logre. Espero por la bien de la República que se pueda generar una oposición que sea sustentable en hechos. Tenemos que decidir y hacer un acuerdo, decir, bueno, estas políticas las vamos a marcar con la oposición, con los que vengan, y en 30 años no las tocamos. Y no podemos porque los tratan de gorila, los tratan de hijos de puta, los tratan de cualquier cosa a los que quieren hacer política. Entonces, eso es una primera reflexión. Y después te quería comentar, profe, yo tuve la oportunidad de escribir un capítulo del libro de José Venegas, que es 2 años de Mauricio Macri, una evaluación liberal. Sí. Y el título de la ponencia que hice es Mauricio Macri, el presidente de transición. Ajá. Eso es lo que puse. Porque hay muchos liberales, hay muchas personas que están criticando, como Nelson Castro, que le escupían en la cara en fotos en la Casa Rosada, y ahora se cansa de insultar al presidente, diciendo que es un asco. Hemos visto... Es el mayor opositor. Nelson Castro, sí. Hoy en día sí. Hoy en día parece que sí. El Nelson K ya no es más joda. Sí, no. Es Nelson Castro. Pero yo creo que Macri va a ser recordado en la historia no como el presidente que hizo las transformaciones y que dejó al país como un país del primer mundo, o por lo menos de los mejores del tercero. No. Macri va a ser un presidente de transición, va a ser el que va a generar las semillas, como fue Cardoso en Brasil, como fueron los países de Estonia, Lituania y Letonia y Polonia después del yugo soviético. Gobernantes que trazaron líneas para dejar reglas básicas para la economía. Entonces, ¿qué es lo que está proponiendo para 2020? Que lo tuvo que, ahora con los nuevos paquetes fiscales, hacer el déficit cero en el 2019. Para el año que viene va a haber déficit cero, que es algo que hace 70 años, 70 años de los últimos 100 fueron de déficit en la economía argentina. Entonces, Macri hoy quiere dejar un país ordenado, o sea que el año que viene se tiene que ir, o si va a renovar, le va a dejar un camino más allanado para el presidente que venga después. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. No podemos, yo soy liberal y hay cosas que no me gustan de este gobierno. No, más vale. No hay que me gustan. Pero yo sé que es el único camino posible en democracia para poder generar un cambio. Entonces yo me conformo que siguen haciendo gasto público, está todo bien, pero mientras que meten preso a los que saquearon a esta Argentina, a los que pueda dejar de emitir dinero, o por lo menos no con el exceso que hay, y que se genere un déficit público atento a una economía del tercer mundo, yo creo que con esas normas, y empieza a hacer las obras públicas que son tan necesarias para este país, yo creo que con eso alcanza. Que sí, para ir cerrando, creo que Mauricio Macri va a ser el presidente de transición. Va a ser el presidente que pueda generar los cambios y las transformaciones. Y si por esas casualidades el presidente nos está escuchando,
que sepa que nosotros estamos con ellos, con todo el gobierno. Sí. Que sepa que la sociedad ya no come más vidrio, que sabe cuándo las personas quieren operar y cuándo es genuino el esfuerzo. Entonces lo único que le pido al presidente es que tenga que hacer lo que tiene que hacer, Sí, que nosotros vamos a estar, que toda la sociedad va a entender. tal cual. Y eso va a hacer que después, en 10, en 15 años, podamos ver los resultados de una patria un poco más libre, justa y soberana, realmente, sin chamullos, con oportunidades para todos.